Ok, démosle. Bien, entonces vamos a la unidad 4. Lo que vamos a analizar en términos de contenido son los que están aquí. Comportamiento de la empresa competitiva, equilibrio de mercado, excedente del consumidor, que ya lo hemos visto, y el productor, fallas de mercado, control de precio, fijación de precio, colocación de impuestos, otorgación de subsidios, apertura al comercio internacional. Y terminamos la unidad 4 con lo que tiene que ver con externalidades y bienes públicos. Que en esta condición se provoca una diferencia a el equilibrio de mercado y en este caso, cuando hay una externalidad o bienes públicos, la asignación que hace el mercado no es la mejor posible, no es la de mayor eficiencia, por lo tanto, si recuerdan alguno de los principios de la economía, el 6 decía que las más de las veces el equilibrio de mercado mediante el libre juego, la oferta y la demanda nos va a llevar a la mejor asignación de recursos. No obstante, cuando ocurre esto, lo último, externalidades o la existencia de un bien público, en ese caso la intervención de la autoridad puede mejorar la asignación de recursos. Y ese es el rol regulador que le debiéramos pedir a los distintos gobiernos para que efectivamente regulen aquellos mercados en los cuales algo está ocurriendo que no se logra la más alta eficiencia. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Ya. Bueno, si recuerdan lo que hemos visto en términos de las características o requisitos para la existencia de un mercado competitivo, los importantes son estos. El bien tiene que ser homogéneo, existe la libre entrada y salida de la industria, que tenía que ver con el principio de movilidad de los recursos sin costo, que lo del sin costo era discutible, pero la libre entrada sí es un hecho. Y consumidores y oferentes tomadores de precio. ¿Por qué? Porque el mercado está tremendamente atomizado. Por lo tanto, cada quien, cada consumidor o cada oferente representan solo una muy pequeña fracción del total. Por tanto, ninguno tiene la potestad, la facultad de determinar precio. Y ocurre entonces que todos nos convertimos en tomadores de precio. ¿Hay dudas? ¿Y qué precio es el que tomamos? El precio de equilibrio del mercado. ¿Hay dudas? Niños. Bien, supongo que no. Bueno, aquí tenemos entonces el equilibrio del mercado. Por una parte tenemos la función roja, demanda, la función azul, oferta. El encontrar el equilibrio del mercado significa que los consumidores y los oferentes se deben poner de acuerdo en dos atributos que son los que aclaran el mercado. ¿Cuáles son esos dos atributos? La cantidad y el precio. ¿Hay dudas en el concepto? Niños. No. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Bien. Entonces, miren, las ecuaciones 1 y 2 que tenemos aquí son a nivel conceptual. Si usted se fija, geométricamente, en ese punto y solo en ese punto, ¿cómo es la demanda con la oferta? Solo en ese punto que denoté dentro de la circunferencia o pseudo circunferencia. Son iguales. Iguales. Estas dos identidades son a nivel conceptual, pues nos pueden dar la demanda y la oferta como función del precio,
pero también me pueden dar las funciones inversas, que son el precio de demanda como función de la cantidad demandada y el precio de oferta como función de la cantidad ofrecida. Por lo tanto, estas dos son a nivel conceptual. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Lo que veo en el mono. Demanda igual a oferta. Eso me dice estas dos. Hay dudas y las que permiten la resolución y obviamente llegar a lo que andaremos buscando, que es el equilibrio del mercado, son estas dos. ¿Y cómo las interpretamos? Esto ya tiene que ver con el punto en particular. Este es un concepto genérico. Para encontrar el equilibrio, la demanda tiene que ser igual a la oferta. O dígalo al revés, oferta igual a la demanda. No hay drama, es lo mismo. Acá lo que leo es que la cantidad demandada tiene que ser igual a la cantidad ofrecida y que el precio que paga el demandante es igual al precio que recibe para sí el oferente. El precio, perdón, la cantidad demandada igual a la cantidad ofrecida, el precio del consumidor, si usted quiere, que es la nomenclatura que voy a ocupar un tanto más adelante, es igual al precio del productor u oferente. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio cortito. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Ya. Aquí nos dan la función de demanda, la función de oferta. Y nos piden encontrar el equilibrio y vamos a tratar de sacarle un mayor lustre posible a este ejemplo, que tiene que ver con lo que viene en las láminas, pero yo lo voy a hacer mediante el ejemplo. Voy a cortar mi cámara. No, no la voy a cortar, ya. Entonces, aquí vamos a aprovechar de hacer el gráfico. Bien, recuerden, estas dos funciones son lineales, por lo tanto, ¿cuántos puntos son necesarios a la vez de suficientes para trazar una función lineal? 2. 2, lo escucho. En la demanda hay dos puntos característicos, el precio de demanda máximo y la cantidad demandada máxima. Cuando estemos con funciones lineales es posible obtenerlo. Si son funciones hiperbólicas, ambos atributos tienden a infinito, pero vamos a trabajar en lo sucesivo con funciones lineales. ¿A qué precio la cantidad demandada se hace cero? Es decir, ¿cuál es el máximo precio que están dispuestos a pagar los consumidores por este bien? 50, 50. ¿Me estás preguntando o aseverando? aseverando. 50. El P de max que hemos visto en algún otro mono. Y la cantidad demandada máxima a un precio de cero, ¿cuánto es el límite que consumirían? Si el precio fuese cero. 50. Si el precio fuese cero. Perdón, 100. 100. Cantidad con minúscula y subíndice demandada máxima. Y allí ya tengo la función de demanda. ¿Hay dudas?
Niños, ¿hay dudas? No, profe. Ya, vamos con la oferta. En la oferta, lo interesante, si se recuerdan, dado que la oferta del mercado es la suma horizontal de las ofertas individuales, considerando los límites de validez, hay un precio que sería importante obtener. ¿Cuál? El precio de oferta mínimo. ¿A qué precio la cantidad ofrecida es 0? ¿A qué precio la cantidad ofrecida es 0? En otras palabras, ¿cuál es el precio mínimo de oferta? 20. 20. El precio de oferta mínimo. Después, como vemos que la función tiene pendiente positiva, dese cualquier valor mayor que 20. 30, 40, 50 y ahí tiene un segundo punto. Si el precio es 30, ¿cuánto sería la cantidad ofrecida? Niños, 10. solo hay que reemplazar a 10. Tiene un otro punto y sabemos que para trazar una línea recta requerimos 2 puntos. Listo. Y tiro la recta. Entonces, trazamos la oferta dándonos algún otro punto. Y va a quedar algo más o menos así. Esta es la oferta. Esta es la demanda. ¿Y dónde se obtiene el equilibrio? En aquel punto en el cual se intersectan. Ahí. ¿Hay dudas con el gráfico? Niños, ¿hay dudas con el gráfico? Bueno, profesor. Bien. Entonces le damos. Listo. ¿Qué nos decían las 4 ecuaciones de hace un ratito? La oferta igual a la demanda, igual. Demanda igual oferta. Como aquí ambas vienen expresadas como función del precio, no hay drama. 100 menos 2P es igual a menos 20 más P. ¿De dónde? 3P es igual a 120. Por tanto, el precio de equilibrio es igual a 40 unidades monetarias por unidad física. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. ¿Cómo obtenemos la cantidad reemplazando en cualquiera de las dos funciones? Porque tiene que ser única la cantidad cuando estamos en equilibrio. 2 por 40, 80. 100 menos 80, 20. O 40 menos 20, 20. Es decir, la cantidad de equilibrio es 20 unidades físicas. 20. Cantidad de equilibrio. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Perdón. ¿Hay dudas? No, profesor. Ya. Vamos a tratar de sacarle varias cositas a esta función. Perdón, a este ejercicio. Listo. Entonces, ahí tenemos el punto de equilibrio. Miren. Ceteris paribus lo demás
ceteris paribus lo demás, ¿qué ocurriría con la cantidad y el precio si la demanda aumentara por un cambio en los gustos? ¿Hacia dónde se desplazaría la demanda? Si viene la moda por este bien X, una moda repentina, ¿hacia dónde se mueve la demanda? Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Qué ocurriría tanto con la cantidad como el precio? De equilibrio, al no haber cambios en la oferta. Aumenta. Aumentan ambos. Listo. ¿Qué ocurriría si hay un aumento en la oferta? Es decir, sale más barato producir. ¿Hacia dónde se movería la oferta? Si es más barato producir. Hacia abajo. Hacia la derecha y abajo. ¿Qué ocurriría con la cantidad y el precio de equilibrio? ¿Qué ocurriría con la cantidad? Respecto de la situación inicial, ¿se entiende que estoy preguntando? Aumenta. Y el precio de equilibrio. Al haber una mayor oferta, el bien se torna más o menos escaso. Niños, Se torna menos escaso. por lo tanto, su precio Va a bajar. baja. Ya. ¿Qué ocurriría si varían de tal manera que nos situásemos por aquí, en el nuevo equilibrio? Es decir, aumenta la demanda, aumenta la oferta. ¿Qué ocurriría si nos situamos en ese segundo punto que grafiqué? ¿Qué pasaría con la cantidad? Aumenta. Y el precio. Traté de que quedara a lo largo de la misma línea segmentada. Traté de que ocurriera esto. Se mantiene igual. Se mantiene igual. ¿Entienden lo que puede ir ocurriendo si hay cambios en la demanda o en la oferta? Que se van a alterar las condiciones del equilibrio. Si la demanda disminuye, ceteris paribus lo demás, ¿qué ocurrirá con la cantidad transada en el mercado? Si la demanda disminuye, ¿hacia dónde se mueve? Izquierda y abajo. Por lo tanto, tanto precio como cantidad de equilibrio serán ahora mayores o menores. Menores. Menores, ya, listo. ¿Entienden lo que puede ir ocurriendo entonces? Bien. Entonces lo que vamos a calcular ahora son los coeficientes de elasticidad para ver qué tan sensibles son la una y la otra función frente a cambios en el precio del bien. Es decir, cuánto cambiaría la cantidad demandada, cuánto cambiaría la cantidad ofrecida. Y hacer un análisis comparativo. ¿El por qué? Porque eso para lo que viene va a ser importante. Entonces, bueno que lo conozcamos desde ya. Recuerde, el coeficiente de elasticidad demanda-precio es igual a dx sobre dpx evaluado en un punto, px sobre x. ¿Y qué punto vamos a tomar? El punto de equilibrio. Vamos a evaluar en ese punto los coeficientes. El de la oferta es análogo con la diferencia que en vez de O aparece el D. Al revés, en vez de D aparece el O.
Lo escucho. Vamos con el coeficiente de elasticidad demanda-precio. ¿Qué hay que hacer? Derivar. Los escucho. Deriven esto de X a de P. Menos 2. Menos 2. Evaluado en el punto de equilibrio, dijimos la cantidad 20 y el precio 40. Menos 1. Es decir, la curva de demanda en el punto de equilibrio es de elasticidad unitaria. ¿Qué significa? Recuerde, lo que está diciendo este número es que si el precio aumenta un 10%, la cantidad demandada disminuiría un 10%. Si el precio baja un 8%, la cantidad demandada subiría un 8%. ¿Hay dudas? Relación inversa, ley de la demanda. ¿Hay dudas? Niños. Bien, vamos con el coeficiente de elasticidad oferta. Lo escucho. De X a de P. Uno. Perdón, aquí me equivoqué, tomé al revés los valores. ¿Y cómo nadie me dice nada? El precio es 40 y la cantidad es 20. Los tomé al revés. Por 40 partido por 20. Menos 4. Es decir, la curva de demanda es relativamente elástica o inelástica. Recuerden que el 1 es el punto de quiebre en valor absoluto. Menor que 1, inelástica. Mayor que 1, elástica. Por lo tanto, la curva de demanda es relativamente... Inelástica. No, elástica. En valor absoluto, míralo, para que no te confundas. Perdón. Menor que 1, inelástico. Mayor que 1, elástico. Es elástica. Vamos con la oferta. Me dijeron 1 por 40, que es el precio, partido por 20. Y la curva de oferta es relativamente... Elástica. Ya, pero aquí lo importante es que hagan un análisis comparativo. Comparativamente, ¿qué función es más inelástica? Sabemos que estamos en la zona elástica, pero ¿cuál es más inelástica comparativamente? ¿La oferta o la demanda? La de la oferta. La oferta. Listo, eso métanselo bien en la cabeza porque después va a pasar a ser importante cuando analicemos impuestos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Como un código mnemónico para que lo recuerde. ¿Cómo me di cuenta del error? Hace un ratito aquí. Porque ciertamente en una curva de demanda lineal, el punto de elasticidad unitaria, que es lo que yo había escrito al principio, es justo la mediatriz del trazo. En este punto, por ahí, 25-50, cantidad 50, precio 25, sería unitaria.
que es justo en el punto medio. ¿Y por qué? Voy a hacer un mono a mano aquí abajo. Toda curva de demanda lineal tiene una región elástica, un puntito, justo punto medio, elasticidad unitaria y una región inelástica. En ese punto, en el punto medio, si esto es 100, como tenemos en el, no, es 50 como tenemos en el mono, esto ocurre a 25, 50, 100. En ese punto es de elasticidad unitaria, en el punto medio. Siempre, cualquier función lineal. Para la demanda estoy hablando, va a ocurrir eso. Siempre. Ya, eso lo borramos en todo caso. Que era como un validador, para darnos cuenta si me había equivocado o no. Bien, vamos con otros conceptos que son importantes, que hemos analizado. El excedente del consumidor. Cuando estemos trabajando con funciones lineales respecto del equilibrio, lo podemos manifestar en términos genéricos por una fórmula. ¿Cuál? Esta. ¿Qué es el triangulito? Este triangulito superior. Un medio de P de max menos el precio de equilibrio por la cantidad de equilibrio, que es el área del triángulo nomás. Y en nuestro caso se nos daría 50 menos 40, 10, por la cantidad 20, 200 partido por 2, 100. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profesor. Bien, por el lado del producto, no. Veamos el gasto del consumidor. El gasto del consumidor, ¿a cuánto asciende? La ponderación del precio que pagan por cada unidad por el total de unidades que consumen. Precio por cantidad de equilibrio. 20 por 40, 800. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Por lo tanto, ¿cuál es la valoración total? Valoración total por parte de los consumidores. Recuerden, la valoración total es más nada que el gasto más el excedente. Es decir, si usted quiere lo puede calcular el área de este trapecio. El área del trapecio es la semisuma de los lados por la base. Pero aquí lo puede hacer a la brutanteque y suma nomás. Pero si lo hacen como el área del trapecio, nos va a quedar un medio P de max, un medio, paréntesis, P de max más el precio de equilibrio, cierro paréntesis, por la cantidad. 50 más 40, 90, por 20, 1800, partido por 2, estoy diciendo la semisuma de los lados, 900. Lo puede ver como el área del trapecio. Sería un medio de P de max más el precio de equilibrio por la cantidad. Eso.
¿Hay dudas? No, profe. Ya. Vamos por el lado del oferente. Esto era el excedente del consumidor. De manera análoga, ese es el excedente del productor. Ahí quedó como una G. Déjeme arreglarla. Excedente del consumidor. ¡Uah! Ya. Vamos por el lado del productor. Excedente del productor. Si trabajamos con funciones lineales y estamos calculando respecto de la situación de equilibrio, va a ser un medio de el precio de equilibrio menos el precio de oferta mínimo por la cantidad de equilibrio, el área de ese triangulito. La base, si usted quiere, un medio, en este caso, el precio de equilibrio menos el precio de oferta mínimo, 20. 20 por la altura, 20. 400 partido por 2, 200. Unidades monetarias. Todo esto se mide en unidad monetaria. ¿Hay dudas hasta ahí? ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas, ¿hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profesor. Ingreso del productor. La ponderación del precio de equilibrio por la cantidad de equilibrio. ¿Cuántas unidades? 20. ¿A qué precio cada una? 40. Y se verifica, entonces, al no existir un otro agente económico, que el gasto de uno se corresponde exactamente al ingreso del otro. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? Profe, esto solo pasa porque hay un bien demandado, ¿cierto? ¿Cómo? No entiendo esa pregunta. A ver, dime. ¿Porque solo hay una demanda? No, porque hay solo dos sujetos o agentes económicos. Si no existiera el gobierno mediante la otorgación de subsidios, colocación de impuestos, no hay comercio internacional. Lo que yo gasto en pan se corresponde exactamente con el ingreso de los panaderos. Es porque hay dos sujetos económicos. Después vamos a colocar impuestos, subsidios, vamos a ir analizando, pero estamos partiendo del modelo más básico. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien. El costo variable de producción.
en este caso, en este modelo en particular, en este ejercicio en particular, se puede extender, pero tengan clara conciencia que en algún lado pueden llegar a cometer un error. Pero eso usted lo sabe por la matemática. Usted sabe más matemática que yo. Sería, también lo pueden ver como el área de un trapecio. No obstante, basta hacer la diferencia entre estas dos magnitudes. Recuerden que el ingreso menos el excedente del productor da cuenta del costo variable, es decir, la resta, 600. Pero también lo podrían ver en este ejemplo como el área de este trapecio, el área bajo la curva de oferta. Los lados son 20-40, la suma 60 partido por 2, 30, por la cantidad 20, 600. Esto es el costo variable de producción. Esta área, ese trapecio. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños? No, profe. ¿Hay dudas? Bien. Última pregunta y con eso terminamos el ejercicio porque ya no le podemos sacar más lustre. ¿Cuál cree usted sería el excedente total en este mercado? La suma de los dos excedentes. No hay que ser muy vivaracho para plantear eso, ¿no? Listo. Es solo criterio. Recuerden, la economía esencialmente es criterio. El excedente total es, entonces, 900 unidades monetarias. Eje. 300. Que una vez más, en este caso particular, si se dan cuenta, es ese gran triangulote. Entonces lo podría plantear como que el excedente total es un medio de el precio de demanda máximo menos el precio de oferta mínimo por la cantidad de equilibrio. 50 menos 20, 30, por la cantidad, que es 20, 600, partido por 2, 300. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya, y ahora viene una vez más el uso de la razón o juicio. ¿Cómo internalizaremos en este mercado cualquier medida que aumente el excedente, como buena o mala? Criterio tienen que aplicar. Niños, el concepto de excedente del consumidor, ¿es bueno o malo?
Recuerde que era la plata que usted se ahorraba, que estando dispuesto a pagar, se la ahorraba. El excedente del productor es aquel remanente que permite ir a remunerar a los propietarios de los factores fijos. Por lo tanto, ambos atributos, ambos conceptos representan un beneficio o un desbeneficio para los sujetos económicos. ¿Es bueno o malo? Eso es lo que estoy preguntando. Beneficio. Por lo tanto, cualquier medida que aumente el excedente total la percibiremos en este mercado como buena o mala. Como buena. Cualquier medida que lo disminuya. Como malo. Listo. Entonces ahora vamos a entrar a analizar algunas distorsiones. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Vamos a borrar entonces. Y seguimos. Entonces aquí dan un ejemplo en el cual calcular mediante la tabla en el fondo del equilibrio. Lo hicimos formalmente nosotros. Aquí si hay un cambio en la demanda y en particular un aumento en la demanda, ¿qué es lo que va a terminar ocurriendo? Que va a aumentar tanto la cantidad que se transa como el precio al cual se transa cada una. Después, un cambio en la oferta, un aumento en la oferta. Si hay un aumento en la oferta, producto que la empresa adscribió tecnología de punta o mejor tecnología para la producción del bien o del servicio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al tornarse menos escaso el bien, más abundante, la cantidad que se transará será mayor y el precio será menor. Si hay cambios simultáneos en la oferta y la demanda, puede pasar cualquier cosa, va a depender de los movimientos. Si hay aumento en demanda, disminución en oferta o disminución en demanda, aumento en oferta, en alguno o en otro caso podemos tener la certeza que el precio va a ser mayor o el precio va a ser menor. Con la cantidad va a ser discutible, pues dependerá de la proporción del cambio en cada una de las funciones. Pero todo esto es para el análisis, para que usted estudie. Bien. Esto es lo que acabamos de resolver mediante los excedentes. Léame esta lámina, eso sí. ¿Qué fue lo que hicimos? Y que yo en algún minuto lo definí. Aquí hay un análisis marginalista de unidad en unidad y asumiendo que cada individuo va comprando de una. Entonces ahí se calcula el excedente total como el área del triangulito, que serían en este caso funciones escaleras. Olvídese el análisis marginalista. El excedente del productor, que es lo que era. Léanme esta lámina. Con el cuidado que les hice ver en su minuto que el excedente del productor no es la utilidad. El excedente comparado con los costos fijos es lo que nos va a permitir determinar la existencia o no de utilidad. Si el excedente es mayor que el costo fijo, habrá utilidades. Si el excedente es igual al costo fijo, la empresa no tiene ni utilidad ni pérdida. Y si el excedente es menor que el costo fijo, la empresa está operando a pérdida. Esa situación es solo sostenible en el corto plazo económico, recuerden. Si en el largo plazo no encuentra la empresa un tamaño de planta que le permita al menos no perder, tiene que cerrar, pues técnicamente estaría quebrada. Ahí va el análisis marginalista del excedente del productor,
que es el triángulo superior, lo que hicimos hace un ratito. El excedente total, que fue con lo que terminamos el ejercicio, no es más que la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Jóvenes, No, señoritas. profe. ¿Perdón? No hay dudas. Ya. Aquí tienen un otro ejemplo, háganlo. Están los apuntes que tienen dispuestos en el Usage virtual. Es un símil a lo que hicimos nosotros. Aquí es la identificación de la región elástica, el puntito de elasticidad unitaria, la región inelástica, que es el punto medio, lo que dijimos delante para el caso de la demanda. Listo. Y aquí esta léamela y diga si tiene dudas. Pues es importantito. Aquí este ejemplo tiene que ver con lo que dijimos en algún minuto, cuando el rol de la autoridad pasa y debiese ser importante mediante la regulación. Y eso tiene que ver ya sea con externalidades o eventualmente bienes públicos. Y una definición importante, recuerde que yo se las hice saber cuando analizamos la frontera de posibilidades de producción o curva de transformación, que era el concepto de óptimo paretiano, y que podía ser internalizado e interpretado de cualquiera de dos formas, como un punto o una situación versus un movimiento. Cuando un punto es óptimo paretiano, si algo me saca de él, el movimiento es no óptimo paretiano. Si estoy en un punto no óptimo paretiano, un movimiento a partir de él me puede llevar a una situación óptimo paretiana. Pero eso lo vimos en la curva de transformación, tiene que recordarlo. Bien. Entonces vamos a comenzar a ver distorsiones. Primera, fijación de precios o control de precios. ¿Quién cree usted tiene la potestad o la facultad de fijar precios en una economía, en una sociedad? El Estado. Nadie más que él, el gobierno, la autoridad. No vayan a decirme el productor, no, el gobierno o el Estado, sin entrar en cuestiones semántico-administrativas de que hay diferencia entre el Estado y el gobierno y los límites territoriales y el tipo de organización. No entremos en esas vainas. Este no es un curso de administración. El Estado o el gobierno. Aquí yo en general voy a hablar del gobierno. Bien, ¿estamos? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Si se dan cuenta, hemos visto el equilibrio con dos sujetos o agentes económicos. Vamos a agregar un tercero, que es la autoridad, el gobierno. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con esto? Claramente debieran llegar a inferir y concluir que en un mercado que libremente ha alcanzado el equilibrio por la interacción de oferentes y demandantes, la inclusión, en este caso, de este tercer sujeto económico va a mermar el bienestar, va a disminuir el bienestar mediante su práctica, en este caso, de fijación de precios. ¿Y por qué? Por lo que estoy diciendo, no me lo malentienda. En un mercado que libremente ha alcanzado el equilibrio, la intervención de la autoridad va a provocar una distorsión tal que va a disminuir el excedente total.
¿Y qué es lo que significa eso? Que estoy hablando que un mercado no distorsionado, la inclusión de la autoridad, en este caso mediante la fijación de precios, va a provocar un daño. ¿Y cómo lo voy a leer? ¿Cómo lo voy a determinar? Mediante la disminución del excedente. Cuidado, después vamos a ver que en algún otro caso, en un mercado en el cual ya exista una distorsión, la intervención de la autoridad mediante esta herramienta, que sería el control de precios, sí puede mejorar la eficiencia del mercado y en ese caso aumenta el excedente. ¿Pero por qué? Porque la mixtura de dos cuestiones, de dos situaciones que por sí solas sean malas, al actuar de manera conjunta, nos pueden llevar al óptimo. ¿Y por qué? Por la regla de los signos que usted sabe del colegio desde primero básico. Menos por menos es más. Nada más que por la regla de los signos. Una externalidad negativa reduce el excedente. Fijación de precios por sí solo reduce el excedente. Ambas medidas que son malas por sí solas al actuar en forma conjunta nos pueden llevar al óptimo. ¿Qué es lo mejor que nos podría pasar? ¿Hay dudas? Bien. Vamos con la primera. La fijación de un precio mínimo. Cuidado con la interpretación. Cuidado con la interpretación. Uno tiende a malentender. Si tenemos un mercado como hemos visto recién en el ejercicio, y este era el precio de equilibrio, uno tiende a leer en primera instancia que la fijación de un precio mínimo es por bajo el equilibrio. No. Eso sería fijación de un precio máximo. Siempre la fijación de un precio mínimo es por sobre el precio de equilibrio. Entonces, léame esta laminita. ¿Ya? ¿Ya? Sí, profe. Ya. Vamos al monicasco. Listo. Después vamos a hablar de este mercado en particular, que es el mercado del trabajo, en el cual, no sé si han escuchado hablar, existe la fijación de un salario mínimo. Y ese salario representa, este está trazado este dato, ¿eh? Representa la mínima renta que usted le puede pagar a cada trabajador. Bueno, lo dejo, si da lo mismo, es un dato antiguo. Hoy día es 326.500 el salario mínimo. Y esa sería la renta, a lo menos, que le debe remunerar la empresa que contrata a la gente, a las personas, es el salario mínimo que les debiera remunerar. Y eso estaría fijado por ley. Bien, entonces vamos en un ejemplo cualquiera. No, es que no quiero ver aquí. Me va a tener que devolver, a ver. Porque no quiero ver el mercado del trabajo. Ese lo voy a analizar por sí solo en un poquito más de profundidad. ¿Dónde dejé la lámina en blanco? Aquí. Vamos con un mercado cualquiera. Tenemos la demanda, tenemos una oferta
el precio de demanda máximo, precio de equilibrio, precio de oferta mínimo. Y supongamos entonces que la autoridad fija el salario. Perdón, dije que lo iba a analizar por separado. Fija el precio de este bien aquí. Eso es fijación de un precio mínimo. Precio mínimo. Si se fijan, ¿cuál es el análisis que usted tiene que hacer aquí? El siguiente. Ya. En el ejemplo lo que hicimos hace un ratito fue obtener el punto E. Ahora veamos la fijación de un precio mínimo. Aquí la autoridad decide, por alguna causal, no entremos en cuestionarnos eso por ahora, que fija este salario a un precio P1. ¿Me siguen hasta ahí? P1 es el precio mínimo que fijó la autoridad. ¿Me siguen? Ya, démosle rapidito porque me están quedando 3 minutos, 4 minutos. Listo. ¿Qué es lo que usted tiene que analizar? Lo siguiente. ¿Qué pasaría a ese precio? Si la autoridad y regula, legisla, para que efectivamente este bien se trance a ese precio en el mercado, lo que va a ocurrir es lo siguiente. La cantidad demandada, la leo en la demanda. La cantidad ofrecida, la leo en la oferta, aquí. ¿Cómo es la cantidad ofrecida respecto de la cantidad demandada? ¿Cuál es mayor? La cantidad ofrecida es mayor. Por lo tanto, se genera un exceso de oferta. Se genera un exceso de oferta. ¿Qué es lo que va a connotar? Que las expectativas de venta de las empresas no se van a cumplir a ese precio. Ellas creyeron que iban a vender XO. Pero la gente, nosotros, los consumidores, dado ese precio, solo queremos demandar XD. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Mediante la existencia de este triángulo, las empresas empiezan a acumular stock o inventarios. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen? La empresa a ese precio creyeron que iban a vender 100 unidades, pero el precio es tan alto que la cantidad demandada es solo 40. Por lo tanto, si ellas creyeron vender 100 y produjeron 100, y nosotros solo consumimos 40, ¿qué pasó? Las empresas, ¿cuántas unidades están acumulando? 100, En el ejemplo 40, 60. 60. Este triángulo estaría indicando la existencia de stock o inventarios. ¿Me siguen o no? Si se multase y se prohibiese vender a precio inferior a P1, ¿qué es lo que va a terminar ocurriendo? Lo siguiente. ¿Cuál sería el excedente de los consumidores? Este triangulito chiquitito. Como solo se va a transar XD en el mercado, ¿cuál sería el excedente de los productores? Este. Por lo tanto, ¿qué ocurrió? Esta medida de fijar el salario, de fijar un precio mínimo, ocurriera y se regulara, se legislara y se verificara que así se está cumpliendo, ¿qué es a qué nos llevaría? Si se dan cuenta, respecto de una situación inicial de no existencia de la autoridad, ¿el excedente aumenta o disminuye?
En el ejemplo resolvimos sin fijación. El excedente, recuerden, era hasta el punto de equilibrio. Ahora, al fijar este precio en un valor mínimo de P1, el excedente es solo eso, aumentó o disminuyó. Disminuyó. Por tanto, esta fijación de precios sería buena o mala medida. Niños, ¿sería buena o mala medida? Mala. Mala. ¿Y cómo se identifica? Mediante ese triangulito. El triángulo ABE. El área de ese triangulito. Esa es la pérdida social o pérdida irrecuperable de eficiencia. PIE, pérdida irrecuperable de eficiencia. Eso en la medida que exista regulación. Si esto es una recomendación, la autoridad recomienda que el bien se trance a P1, ¿qué es lo que ocurriría? Lo siguiente, las empresas, en vez de estar acumulando inventarios, van a estar dispuestas a vender cada vez a un precio menor. Es cuando ocurren las liquidaciones, las ofertas en los mercados. Por lo tanto, si ellas están dispuestas a liquidar su stock o inventario, van a vender más barato. Si el precio al cual ellas están ofreciendo disminuye, ¿qué ocurre con nuestra voluntad como consumidores? Vamos a estar dispuestos a consumir más o menos si el precio está bajando. Consumir más. Consumir más. Por lo tanto, ese juego va a seguir hasta que el precio vuelva a su valor original, que es el precio de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Si hago una estática comparativa, situación inicial, fijación, con situación final después de 4 meses, la pérdida termina por desaparecer, pero por un tiempo existe. Y en el tiempo, este triangulito va a ir disminuyendo y podría demorarse 4 meses en retornar al equilibrio. Por lo tanto, esa pérdida, si bien desaparece, existe por un tiempo. Por lo tanto, la fijación de precios por sí sola, y en particular la fijación de un precio mínimo, es mala, porque provoca una pérdida social o pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien, nos vemos el lunes. ¿El lunes hay clase o interferiado? No me acuerdo. Creo que hay interferiado, profe. ¿Ah? Creo que hay interferiado. Ya hay que verificar. Si no hay interferiado, hay clase. Si hay interferiado, chao, nos vemos el miércoles. Chao. Chao, profe. Chao, profe.